Gracias por seguir con nosotros acá en Telediario Al Amanecer. Recuerden que siempre le tenemos esas entrevistas exclusivas para hablar sobre los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país. Y ya en ocasiones anteriores hemos hablado de secuestros que tal vez no se dan de forma común, pero que sí ocurren no solo en la capital, también a nivel departamental. Esta historia inicia justo hace un mes. El 27 de octubre, cuando un hombre de 57 años desapareció. Lo secuestraron y lo mataron. Imagínense ustedes. Tenemos a un entrevistado especial hoy, al fiscal Freddy Santos, que él es de la Fiscalía que ve delitos contra el secuestro. Pero antes de esto, vamos a ver la nota que les tenemos preparada sobre las últimas personas que fueron capturadas este miércoles y que están vinculados con este crimen. Veamos. El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil logró la captura de 3 presuntos integrantes de una banda dedicada al plagio, señalados de participar en el secuestro y asesinato de un hombre de 51 años en Villanueva. Las detenciones se realizaron durante una serie de allanamientos en El Jícaro y Guastatoya del Progreso, en cumplimiento a órdenes emitidas por un juez capitalino. Investigadores de este grupo élite, el Comando Antisecuestros, reportan la captura de Irma Esmeralda Cruz Marroquín, de 30 años de edad, la de José Luis Morán Llamas, de 51 años, mientras que también se reporta la captura de Zoraida Cristabel Marroquín Cruz, de 30 años de edad. Ella fue detenida en el Progreso Guastatoya también. Están sindicadas de plagio, secuestro y obstaculización a la ley penal. La investigación establece que el 27 de octubre, la víctima fue secuestrada a las afueras de un gimnasio ubicado en un centro comercial de la colonia Villalobos, zona 12 de Villanueva. Los criminales exigían 1 millón de quetzales para liberarlo, pero a pesar de recibir el pago, asesinaron al hombre. La policía informó que este caso ya había dejado otras capturas. Es importante también dar a conocer a la población guatemalteca y a ustedes que por este caso fue notificada por los mismos delitos la privada de libertad Antonia María Álvarez Gómez, de 26 años de edad, quien guarda prisión en la cárcel para mujeres de Jalapa. También fue capturado el pasado 4 de noviembre Rubelio Danilo Marroquín Cruz, de 28 años de edad, por este mismo caso. Con esas detenciones ya son 5 los presuntos secuestradores vinculados a este crimen. Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron celulares, documentos y otros indicios que fortalecerán la investigación y el proceso judicial. Acontecimiento impactante y sobre todo lo que le pasó a el señor Elías Acevedo. Tal cual les explicaba, todo empezó hace un mes, el 27 de octubre, que fue el momento en que él iba al gimnasio, desaparece y después resulta que lo habían secuestrado. Exigían 1 millón de quetzales, pero lo mataron. Licenciado Freddy Santos, qué gusto que esté con nosotros acá para que nos pueda dar un poquito de información con base a esta investigación que ustedes hicieron. Un caso que es lamentable, porque a veces lo que uno pretende pues es lograr evitar que esta persona pues le pase algo a las demás víctimas de secuestro. Licenciado, buenos días. Buenos días, Carla, mucho gusto. Sí, efectivamente, el 27 de octubre del presente año ingresa una denuncia a la Fiscalía contra Secuestro del Ministerio Público, en la cual se pone de conocimiento que el señor Elías se encontraba secuestrado y por la liberación de esta persona se exigía la cantidad de 1 millón de quetzales. Sin embargo, pues la Fiscalía, como todos los casos, de manera muy profesional, se articula al equipo fiscal y empiezan las diligencias de investigación en conjunto con el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil. De hecho, esa articulación da la pauta y da los inicios de la investigación para poder establecer ante qué grupo o estructura criminal nos estamos enfrentando, si es una estructura emergente, si es una estructura que ya venía operando de anterioridad o son personas que fueron pues casuísticamente el trabajo. Cuando empezamos la investigación, nosotros empezamos a determinar que eran personas que se encontraban emergiendo en el delito de plagio o secuestro. Y son personas que se encontraban de muy cercanía a la víctima. Y por eso es importante destacar que la información, como le he dicho siempre, la información personal no se pueda divulgar a otras personas que no sean de nuestro núcleo familiar, sino únicamente podamos manejar esta información de manera reservada o secreta, ¿verdad? Para poder evitar ser víctima de un delito de plagio o secuestro o de cualquier otro delito, ¿verdad?
Licenciado, se sabe como pues en este hecho, ustedes lo que hacen es actuar de forma rápida. Hemos visto otros casos, licenciado, donde ustedes lo que hacen es verificar dónde se encuentra el punto, la negociación, todo esto. ¿Se dio de forma rápida el crimen? O sea, ¿cuánto tiempo tardaría? No sé si este dato lo tiene, licenciado, el momento en que secuestran al señor Acevedo, ¿a dónde lo llevaron? ¿Qué hicieron ahí? Cuando es interceptado la víctima en Villalobos, en el municipio de Villanueva, determinamos posteriormente que él había sido trasladado hasta el municipio de Guastatoya, departamento del Progreso. Ahí se daban las negociaciones todavía en ese momento. Sin embargo, después de un pago durante el día 27 en la noche, se dio ese efectivo, pero lamentablemente la persona no apareció, no fue puesta en libertad. ¿El total de lo que ellos pedían? No se dio el total de la cantidad, pero sí se dio un monto dinerario para que pudieran ser liberada la persona. Y negociaciones, me imagino. Y negociaciones, efectivamente. Sin embargo, ya durante el 28 de la mañana, pues ya se estableció que la persona había aparecido sin vida, ¿verdad? En este lugar, y ya se iniciaron, pues obviamente, el levantamiento del cadáver, la recolección de indicios, y nosotros continuamos con el tema de la investigación y poder ubicar a los victimarios de este hecho delictivo. ¿La causa de muerte, licenciado? Sí, fueron algunos disparos en el cuerpo de la persona, ¿verdad? Con arma de fuego, obviamente. Y pues posteriormente nosotros ya empezamos la investigación, determinamos quiénes habían sido los responsables y días después ya logramos la ejecución de unas 2 órdenes de aprehensión que se giraron en su momento, los cuales corresponden a los señores de Antonia María Álvarez Gómez y Rubelio Danilo Marroquín Cruz, que eran las 2 personas que fueron intelectuales del delito de plagio y secuestro y del asesinato de la persona. Cuando se da esta situación con el señor Acevedo, licenciado, cuando la familia supo que él ya no estaba, ya los llamaron a ellos y él pudo hablar con sus familiares, o ya ni siquiera hubo tiempo de eso. La negociación fue muy rápida, ¿verdad? En algún momento se dieron unas pruebas de vida, sin embargo, pues lamentablemente la persona fue localizada sin vida, pero fue muy rápida la negociación. En menos de 24 horas ya habían logrado alguna cantidad de dinero. Pero da la pauta, la importancia de este caso, que cuando las víctimas y victimarios se conocen, pueda tener un alto grado de probabilidad que la persona ya no pueda estar con vida. Es decir que en algunos momentos, porque hemos visto otro tipo de secuestros donde no se conocen y entonces ahí mantienen como que este diálogo para poder venir y solicitarle a la familia dinero, hablan con la persona y como no los conocen ese no es problema, pero en este caso ese es el problema que usted dice, ¿verdad? El tener ese conocimiento de quién es la otra persona y que después los denuncie. O sea, es decir, que ya iban como con la mente de que lo iban a matar. Sí, una vez ya con ese conocimiento previo al hecho delictivo, pues los victimarios buscan la impunidad, ¿verdad? Y lo que hacen entonces es no dejar rastro alguno, claro, ya sea de la situación donde están emergiendo el delito o parte de la víctima que ya es conocida de los victimarios. ¿Se sabe cómo trasladaron al señor Elías de ahí de Villalobos? Porque entiendo que iba a un gimnasio. Sí. ¿Cómo lo trasladaron? ¿Cómo lo llevan? ¿Hay cámaras donde se pudo observar eso? En este caso, precisamente, existieron al menos 2 a 3 vehículos que se utilizaron para el traslado de la víctima desde este gimnasio hasta el punto de cautiverio, que fue en el proceso de Guastatoya. Y de hecho, parte de la investigación también se estableció que a partir de la interceptación se empezaron a ubicar vehículos con placas particulares, ¿verdad? Precisos vehículos que utilizaron para el traslado. Y de hecho, el día de ayer fue la captura de esas 3 personas también, que se encargaron posterior al hecho delictivo la destrucción de evidencia que se utilizó para este delito. En total son 5 personas capturadas, ¿verdad, Lic? Correcto. Perfecto. Bueno, vamos a ir a una pausa y después de esto nosotros les vamos a hablar quiénes son estas personas, qué fue lo que hicieron, porque recuerden ustedes, hay algunos que son específicos para planificar todo lo del secuestro o el crimen, pero hay otros que los ayudan y ellos también cometen delito, por eso es que están capturados. Esta es la segunda parte de la entrevista especial con el licenciado que ve delitos contra secuestro. Agradecemos su sintonía y preferencia acá en Tele
Es observar a este grupito porque ya capturaron a 2, que eran los principales, y a estas 3 personas, familiares, entre ellos. Explíquenos un poquito cada uno de ellos. Entiendo que los 2 primeros sí tienen que ver con el secuestro y con el asesinato. Si nos puede dar nombres, y entiendo que eran pareja. Sí, de hecho cuando se capturó a las primeras 2 personas dentro de este caso, una fue la captura del día 3 de este mes de noviembre, que fue a la señora Antonia Álvarez Gómez, y después al día 4 de noviembre fue el señor Rubelio Danilo Marroquín Cruz. Estas 2 personas tenían una relación de noviazgo, una relación sentimental. De hecho, la señora Antonia era la que también tenía mucho contacto con el señor Elías, ¿verdad? Y de ahí pues fueron los 2 primeros que tenemos como autores intelectuales y materiales de este delito de plagio secuestro del señor Elías. Ellos se encargaron no solo de interceptar a la víctima, sino también de poder cuidarlo en el lugar de allá de Guastatoria de Progreso, ¿verdad? De hecho, la señora Antonia pues también ayudó no solo a la interceptación, al cautiverio, sino también ayudó a desaparecer la camioneta que se conducía el señor Elías, ¿verdad? Que fue cuando la capturaron, 6 días después más o menos. Licenciado, ¿por qué llevarlo al Progreso? Porque en el Progreso también reside o residía la señora Irma Esmeralda Cruz Marroquín, quien es mamá del señor Rubelio Danilo Marroquín Cruz, ¿verdad? La investigación estableció que también en la noche del día 27 llegó la víctima en una camioneta a la casa de la señora Irma Esmeralda Cruz Marroquín, ¿verdad? Y posteriormente las últimas 2 personas que también se capturaron, además de las 3 ya mencionadas, que son el señor José Luis Morán Llamas y la señora Zoraida Cristabel Marroquín Cruz. El primero pues es conviviente también de la señora Irma Esmeralda. Y la última mención, que es Zoraida, es hermana también del señor Rubelio Danilo Marroquín Cruz. Es decir, prácticamente en familia fue las circunstancias y la acción delictiva de estas personas para poder cometer el secuestro del señor Elías. Vamos a explicarlo, si usted no lo entendió. Rubelio y Antonia son parejas, son novios. Ellos son los que empezaron a verificar la situación con don Elías Acevedo, los que empezaron a analizar todo esto para después secuestrarlo y matarlo. ¿Qué pasó después? La mamá de Rubelio, junto a su pareja, que es el padrastro de Rubelio, y la hermana de Rubelio, son los que borraron esta evidencia o trataron de borrar, porque como dicen, no hay crimen perfecto, licenciado, y por eso es que lograron dar con estas personas. Licenciado, ellos también eran comerciantes, por lo visto, tal vez no eran de gran magnitud como don Elías, pero estas personas también eran comerciantes porque le compraban los productos a don Elías, es decir, una banda de secuestradores que no había hecho esto, eran novatos. Eran novatos, efectivamente. Cuando uno ya tiene conocimiento de que es una estructura dedicada al plagio secuestro, ya hay detalles muy importantes en la comisión de estos delitos, los cuales pues uno como Fiscalía del Ministerio Público contra Secuestros debe ir detectando muy de forma observada para poder desarticular una estructura. Sin embargo, aquí dejaron muchos rastros, ¿verdad? Muchos vestigios que fuimos dando uno a uno por cada uno de ellos hasta que fue capturados por estos delitos. Estas últimas 3 personas que fueron capturadas el día de ayer no solo participaron en acción delictiva, que es el hecho de borrar evidencias, sino también dentro de las circunstancias y de los métodos científicos que nosotros pudimos lograr ejecutar, pues también hablaban de algunas comisiones delictivas también con anterioridad. Sin embargo, pues eso... ¿Es decir que lo habían hecho antes? Hecho antes, exactamente. De hecho, había mención de un cuchillo que se encontraba en una de las camionetas que se lograron identificar y que se hablaba de que posiblemente con este cuchillo habían matado a otra persona, pero son circunstancias que vamos a seguir investigando, obviamente. Pero lo importante acá es que no solo eliminaron el cuchillo, sino también trataron de ocultar la camioneta, ocultar mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Comunicaciones que nosotros lo tenemos detectados y documentados a través de estos métodos científicos. Licenciado, con esto nos queda algo claro. No hay que confiarse tanto en las personas. No sé si hay alguna recomendación, licenciado, para los comerciantes, para los negociantes. Tal vez a veces dirán muchos, a este no habla, ¿qué se cree? Pero en realidad hay que tener cuidado, ¿no? Claro, importante, y lo vuelvo a recalcar, la información siempre manejarla de forma reservada, únicamente con el núcleo familiar muy cercano a uno mismo.
Obviamente, pues uno tal vez en este tipo de transacciones en mercados, pues la mayoría de transacciones son en efectivo, ¿verdad? Pero poder resguardar ese dinero, ese monto dinerario de una manera muy especial y solo ir manejando lo que va a ir sacando o metiendo en su bolsillo. No así todo el paquete que uno a veces uno ve en los mercados que va manejando pues de muy manera pública esta situación, ¿verdad? Perfecto, decir que uno no es dueño del negocio, sino que es trabajador, porque la verdad es que ¿qué nos queda en nuestro país? Hay que aclarar algo, las dos primeras personas capturadas van a estar por asesinato y secuestro. Esta es la imputación que se les hará. Mientras tanto, los otros tres, la mamá, el padrastro y la hermana del capturado de Rubelio Danilo, ellos estarán por otro delito y esto será en la audiencia de primera declaración. Licenciado Freddy Santos, gracias por acompañarnos, por explicarnos un poquito este caso que es lamentable, es triste la situación que está pasando, pero que lograron captarlos a todos, entiendo. No hay más personas ahí sueltas y obviamente como eran novatos, esperemos que ya no sigan delinquiendo de esta forma los familiares o las personas que están cercanos a ellos. Gracias, licenciado. Carla, mucho gusto. Nosotros nos vamos a una pausa.